cómo fue la construcción del libro y de qué es Aceiteros. Yo quiero arrancar esta charla de la siguiente manera. Hace una semana, el 13 de mayo, el Air Force One, el avión presidencial de Trump, ¿no?, salió de Estados Unidos, pasó por Alaska y fue a China. O sea que el presidente de las dos grandes superpotencias se reunió. Y en esa delegación que lleva a Trump, lleva a grandes empresarios, ¿no? Estaba Elon Musk de SpaceX, de Tesla, Jensen Huang, que es el de Nvidia, y estaba Sirkes, Brian Sirkes, que por ahí es menos conocido, digamos, no tenemos tanta idea de quién es porque no está tan presente en los medios. Pero, ¿quién es? Bueno, es el director, el presidente de Cargill. Ustedes saben qué es Cargill, porque yo se los pedí. ¿Se acuerdan? ¿Pueden decirlo? ¿Es mucho compromiso? Bueno, es la agroindustria más poderosa que hay. Pero también es la empresa privada más grande de los Estados Unidos. Es la empresa agroindustrial más importante, pero además es la empresa privada más importante de los Estados Unidos, que está en 70 países. Está en 70, entre esos países está la Argentina. ¿Y por qué hago esta referencia? ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Por qué traigo esto como introducción? Bueno, porque la Federación de Aceiteros le peleó a esa multinacional, a esa empresa, le peleó los salarios y les peleó una batalla y le ganó. O sea, que le sacó parte de la ganancia a esa multinacional y la repartió entre los compañeros. Por supuesto que no está solamente Cargill, está Vicentín, está Dreyfus, ¿no? Pero a todas les peleó y les ganó. Y por eso la importancia que hoy nosotros tengamos conciencia de eso, y por eso mi interés de que venga Pablo Weinberg a conversar sobre la construcción de este libro. Yo les aviso que Pablo, además de hacer Aceiteros, trabajó para la revista Caras y Caretas, para 23, para Tiempo Argentino, para Miradas al Sur. También escribió la biografía de Firmenich, de Ortega Peña, La Noche de las Corbatas, sobre los abogados laboralistas en Mar del Plata, y Aceiteros, sí, creo que me estoy olvidando. No, Tablada, me estaba olvidando. Tablada, Vencer o Morir, que es un libro extraordinario. Así que, bueno, mi idea de esta charla, que ahora va a arrancar un poco Pablo comentando sobre el libro y lo que quiere decir, es que después le hagan preguntas y también que Pablo pueda hacerles alguna pregunta a ustedes. Porque me parece que es interesante que se dé ese ida y vuelta. Pablo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por venir. Las presentaciones de libros suelen ser aburridas, vamos a tratar de que esta no sea. El libro lo que hace es cuenta un proceso político, de lucha, de un grupo de trabajadores que empiezan. Es un grupo muy chiquitito que empieza en una multinacional muy grande, en Argentina, en los 90, a principios de los 90. En ese momento, esa empresa, que era Dreyfus, era la planta más importante del mundo por volumen de producción.
una planta nueva, que se había construido ahí con una serie de beneficios impositivos y financieros que permitían acceder a puerto propio a empresas cerealeras, y entonces se da un proceso económico en el cual las empresas empiezan no solamente a copiar granos, a juntar granos, a tenerlos guardados para la exportación, sino a convertir esos granos en aceite y exportar el aceite. Y ahí entra como las empresas se abren a principios de los 90 porque tienen un montón de beneficios, centralmente el acceso al puerto propio, hay un montón de empresas nuevas y requieren un montón de trabajadores nuevos, jóvenes. Entonces la mayoría de los trabajadores en ese momento estaban entre los 20 y los 25 años, y un grupo muy chiquitito adentro de Dreyfus empieza a discutir mejores condiciones laborales en general y salarios, porque se les pasaba esta como contradicción, que era que trabajaban en una empresa multinacional y tenían salarios de pobreza. Lo primero que hacen es tratar de elegir un delegado, logran elegir un delegado y empiezan un proceso de lucha que dura 30 años. En ese proceso de 30 años, hoy se convierten en los trabajadores con los salarios más altos de la economía. Ellos lo que logran es que aplicar un criterio que está en la Constitución Nacional, que es la Ley de Contrato de Trabajo, que es el salario mínimo vital y móvil, que es parte del artículo 14 bis, como un derecho. Entre el artículo 14 bis, saben ustedes, están los derechos. Uno de los derechos es el acceso al salario mínimo vital y móvil, que tiene que alcanzar a cubrir una serie de necesidades, lo dice la Ley de Contrato de Trabajo, establece esas nuevas necesidades. Ellos lo que hacen es, con un equipo de economistas, estudian cuánto valen esas necesidades y sacan el valor de lo que tiene que ser ese salario por trabajador. Entonces, ellos con ese concepto dan esa pelea a partir del 2004, o sea, pasan todos los 90 en unas situaciones muy complejas salarialmente y laboralmente, y a partir del 2004, donde cambia el contexto de la Argentina, post-crisis 2001, se abre la posibilidad de tener paritarias libres. Las paritarias es el ámbito en el cual discuten los trabajadores con las empresas cuáles son sus salarios, pero también sus condiciones laborales. O sea, las paritarias también se negocian condiciones laborales. Entonces, con un proceso de lucha que llevaba más de 10 años, con un cambio de coyuntura y con una mirada nueva sobre cómo dar la pelea, empiezan esta discusión sobre el salario mínimo vital y móvil. Hoy, un trabajador aceitero para la categoría peón, porque eso es lo otro que ellos discuten, es la categoría peón, o sea, pensar el salario mínimo, perdón, el concepto es, en realidad el nombre es salario mínimo vital móvil, no lleva comas, no lleva I, es un concepto, no tiene adjetivación, sino que es el sustantivo, es el nombre del concepto, es un concepto que es un salario, que es mínimo, que es vital, que es móvil, tiene las tres características en un solo capítulo. Después, por uso y costumbre, le ponemos coma, le agregamos la I, como si fueran conceptos separados o que se complementan, es un solo paquete. Entonces, ellos lo que definen es que, como ese es el salario mínimo, vital, móvil, lo mínimo que necesita una persona que vende su fuerza de trabajo para poder después alimentarse, educarse, tener acceso a la salud, poder irse de vacaciones, poder salir a comer y demás. Hoy ese salario es de 2.300.000 para un peón. El peón es el trabajador con la calificación más baja. Literalmente es la persona que barre dentro de una empresa. De ahí para arriba. La Federación Aceitera está iniciando una nueva paritaria y va a pedir 2.800.000 pesos por peón. Lo que digo es que es notablemente el salario más importante de la economía. Entonces, y esto significa que no sé si conocen los conceptos estadísticos. Una cosa es el promedio salarial, que es juntar a todos los trabajadores, juntar cuánto ganan todos los trabajadores y dividirlo por el total. Eso da un promedio. Pero hay otra cosa que para mí es más interesante, que se llama la mediana. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto gana? O sea, de 100 trabajadores, el promedio es sumar lo que ganan los 100, lo dividir por 100, te da un número. La mediana es
cuánto gana la mayoría de esos 100 trabajadores. Entonces, la mediana salarial de los aceiteros está en torno a los 4 millones de pesos. Es un salario muy poderoso. Entonces, cuando me plantearon, me propusieron trabajar un libro sobre ese proceso, una tentación que uno cometía, que era pensar, estos aceiteros son una maravilla. Y vos tenés la foto de quiénes son ellos, que tienen un discurso muy combativo, que tienen una mirada de la discusión salarial distinta de otros sindicatos, porque justamente ellos no discuten sobre porcentaje de inflación, sino que discuten sobre cuánto necesita un trabajador para vivir, no importa lo que diga la inflación. Entonces, lo que yo traté de hacer es contar ese proceso, es contar cómo eran esos trabajadores en 1990 y cómo esos trabajadores fueron cambiando a lo largo de esa lucha que fueron dando y cómo se construyó un sindicato o una política sindical de una determinada manera que no era la misma que tenían en los 90, porque por eso tenían esos salarios de miseria. Digo, algo cambió ahí. Entonces, por un lado era poder contar ese proceso y no caer en una mirada idealizadora de esas personas, que por supuesto tenían un montón de problemas, con un montón de problemas justamente fueron logrando mejorar sus salarios y sus condiciones laborales y de vida, y sus condiciones laborales, digo, adentro de la fábrica que tenía mucha precariedad, que siendo multinacionales, los trabajadores se morían porque no había medidas de seguridad, que podían haber y que hoy las hay, y las empresas siguen siendo las mismas grandes multinacionales con ganancias enormes, no se cambió nada para la empresa. Lo que cambió es ese proceso de lucha. Entonces lo que yo me pregunté era cómo contar esa historia. Entonces la decisión fue contarla a través de las voces de esos trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadores, porque es un sector muy masculinizado, digamos, e ir haciendo de alguna manera, con la menor intervención posible mía, rescatando esas voces y que esos trabajadores fueran moviéndose a lo largo del libro y a lo largo de esa historia. En ese proceso está contado, por ejemplo, trabajadores, lo otro que es interesante es que la mayoría de estos trabajadores tenían una mirada de lo sindical muy negativa. Pensaban que los sindicatos no servían para nada, que los dirigentes sindicales se enriquecían a costa de sus compañeros, y todas estas miradas tenían que ver con experiencias directas de ellos en empresas anteriores donde trabajaron, en otros sectores. O sea, algunos llegan a trabajar en la aceitera viniendo a trabajar en el sector rural o viniendo a trabajar de otra empresa que no era aceitera, que es otra cosa. O a través del relato de sus padres, y de sus familiares y de sus amigos. No sé, el caso de un trabajador de una empresa que hoy dirige uno de los sindicatos aceiteros, pensemos una persona de 20 y pico de años, medio que le fue a pedir permiso a su papá para ser delegado, porque el papá le había dicho todo el tiempo que a él los sindicatos le habían cagado, y su historia era esa, no es que lo hablaba desde otro lugar. No sé, se me ocurre otro caso, un trabajador que cuando le va a decir a la mujer que el compañero le estaba proponiendo ser delegado, ella le dice, pero vos vas a ser un delegato, ¿no? Los delegados se roban la plata de sus compañeros, son unos gatos, la discusión que tiene con su mujer, finalmente su compañero termina yendo a conversar y a tener una discusión, un debate los tres, y la mujer acepta que él sea delegado y ver qué pasa. Entonces yo quería aprovechar esto para conocer qué mirada tienen ustedes de los sindicatos y los dirigentes sindicales. Yo creo que depende mucho, ¿no? También, como vos decís, desde mi punto de vista, al menos, y por lo que yo me crié, todo mi entorno, no tengo una mirada para nada negativa, de hecho todo lo contrario.
para mí es muy positivo que existan los sindicatos, que la gente se quiera sumar, que haya una parte del sueldo que se vaya para esos sindicatos. A mi parecer es algo muy positivo, pero creo que también depende mucho de la óptica de cada familia, de cada argentino. ¿Nadie tiene una mirada negativa? Tiene que haber, porque no todos los sindicatos son iguales. Claro. La idea de sindicato como concepto suena bien, pero después el que cumplan o no es un tema completamente distinto. Por algo tiene la mala fama de que muchos son chorros, por ejemplo. Claro. Ayer decíamos un ejemplo, pensábamos, fantaseando que se ponían en una mesa y bueno, a ver quién me da más plata, se me cayó la boca. ¿Cómo? Pensábamos un ejemplo de que se ponían todos en una mesa, en una reunión y bueno, a ver quién me da más plata, quién me cuesta más, a ver si me cayó la boca y no decir. Claro. Porque hablábamos también de que muchas veces que sean del mismo partido político, los sindicatos, y la contra, no significa que no puedan defender igual lo que quiere el trabajador. Claro. Eso es lo que... ¿Por qué me decían eso? Porque hablábamos de que, hola, que no siempre pueden ser chorros, pero es verdad que la mayoría de veces sí, que mucha gente tiene más malas experiencias que buenas. Y ya Sí, ya- la profe. La profe que lleva las discusiones. No, un poco de situaciones hipotéticas, pero también yo les planteaba esta cuestión del sindicato como herramienta de los trabajadores, ¿no? De defensa de los derechos. ¿Qué pasa cuando hay cierta convivencia con el gobierno con el cual el sindicato va a negociar, digamos? ¿Qué pasa ahí? ¿Se mantiene en la defensa de los derechos laborales o, bueno, esto que están planteando los chicos? Claro. Sí, no, En ese sentido, no, porque... Sin ningún ejemplo puntual, pero bueno, una situación que... Como reafirmar esta idea de que los sindicatos tienen que ser independientes porque tienen que estar del lado de los trabajadores siempre, ¿no? Más que nada eso. Claro. y la cercanía de los sindicatos con los trabajadores. Claro. Hablábamos mucho de eso. Sí. Acá lo que aceiteros, o sea, porque la Federación Aceitera, no sé si lo tienen claro, pero la Federación es un organismo de segundo piso, agrupa varios sindicatos aceiteros adentro. Cuando empieza todo este proceso, sobre todo a partir del 2004, que empiezan a reclamar de otra manera el salario, más allá de que incorporan este concepto, ellos más allá de que toman el concepto del salario mínimo vital y móvil y definen cuánto es el valor de su salario, y ahí se dan cuenta. Incluso lo que cuentan es que cuando iban y planteaban lo que implicaba el salario, lo que ellos tenían que ganar según el concepto del salario mínimo vital móvil y cuánto valía eso, los trabajadores se reían, porque decían, es imposible eso, porque implicaba un aumento del 100%. Entonces, ellos entran en una negociación ahí entre el 2002-2003, que termina en 2004, y logran un aumento del 65%. O sea, no lograron todo, pero lograron un aumento de una barbaridad, les cambió la vida. Ahora, eso, ellos empiezan a hacer huelgas, empiezan a usar métodos de lucha más fuertes. Y eso permite que en un momento, bueno, la empresa diga, bueno, ya está. Porque lo que la empresa destinaba, y eso era lo que ellos habían entendido en ese momento, a salarios, era contando del último peón hasta el gerente de la empresa, o sea, todo el arco salarial, la empresa destinaba 1.5% de sus ganancias. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de eso, dijeron, no, tenemos que dar una pelea de otra manera, porque si a nosotros nos duplican el salario, para la empresa sigue siendo nada de lo que gana. Y este grupo de trabajadores que negocia, como en ese momento las paritarias, cuando salen las paritarias libres, el gobierno de Néstor Kirchner en ese momento permite algo que hasta ese momento no estaba permitido,
y que va justamente en contra de lo que es la reforma laboral que se hizo ahora. ¿Qué es? Que una empresa puede negociar en forma individual con la patronal si el acuerdo que tiene es mejor al acuerdo que hace todo el sindicato. O sea, porque los sindicatos y las federaciones negocian para todo el sector, o sea, negocian el salario que tienen que pagar todas las empresas de ese sector. Entonces lo que se posibilita es que además haya una segunda negociación en una empresa que es válida solamente si es mejor. Si es peor, no. La reforma laboral que se aplica ahora permite exactamente lo contrario. Que una empresa pueda negociar empeorar la situación del trabajador. Lo cual es contradictorio si uno piensa cómo se fueron dando los procesos sindicales, que fueron a partir de mayor organización y mayor cantidad de trabajadores y de sindicatos juntos para pelear contra un sector que es más poderoso que para discutir con la empresa, porque como es la misma idea de pensar que uno solo puede ir a discutir con la empresa cuál es su salario. Quiero hacer una aclaración. A mí me tocó, estaba contando los años, hace más o menos 8 o 9 años que trabajo como camarógrafo de aceitero. Y algo que a mí me llamó la atención desde un primer momento es la idea de capacitación. Aceiteros en cada asamblea, en cada plenaria, en cada encuentro, apunta a que sus delegados, que generalmente están ahí, se capaciten, aprendan, y con los números abiertos. O sea, ellos tienen al grupo MATE, Alberovich, ¿no? Alberovich. Es el economista que saca, y que entonces ellos investigan cuánto gana la empresa. O sea, que ellos saben perfectamente cuánto está facturando la empresa. Y a partir de ahí tienen mayor cantidad de herramientas para ver qué le van a pelear en cada paritaria. Y eso está abierto a todos. O sea, respondiendo a lo que vos decías, ¿no? De esa idea de la camarilla entre la patronal, el sindicato y el Estado, y que quede todo ahí, y cerramos, y de cuánto hay, no. Ellos abren el juego siempre a todos. Y eso es muy importante, teniendo en cuenta que son empresas que manejan volúmenes de dinero impresionantes, ¿no? Estamos hablando de empresas que en gran medida tienen como destino las exportaciones, ¿no? de gran parte de su producción. No me agregar eso. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo, si bien fue una lucha muy larga, cómo hicieron para poder, o sea, qué crees que es la diferencia entre esta lucha y otras luchas? Como por ejemplo la de los docentes. Porque ellos sí lograron, por suerte lograron, tener un sueldo bien, Sí. y porque otras luchas como la de los docentes no. Obviamente se trata de una empresa y los que se están bajo una empresa, algunos sí, pero ¿por qué crees que eso no lograron? Bueno. Casi. No. ¿Por qué yo puedo explicar por qué ellos lo lograron? Me cuesta un poco por ahí porque no conozco tanto otros procesos. Ahora, lo que ellos tuvieron, por un lado, tuvieron mucha paciencia, eso es algo que fue clave. Después hicieron una construcción sindical que era, por ejemplo, juntarse con las familias a explicar por qué, a explicarles, por un lado, cómo era el trabajo, se juntaban a comer y charlaban de cómo trabajaban adentro de la fábrica, y por qué era necesario que estuvieran juntos para construir mejor el sindicato y poder pelear de determinada manera, porque las familias, por supuesto, las mujeres, los hijos también tenían miedo, tenían dudas. Entonces lo que hicieron fue como un proceso de ir todos juntos, explicándose mutuamente. Bueno,
obviamente cuando hay una medida de fuerza, los trabajadores o las trabajadoras cuando vuelven a su casa, bueno, se encuentran, no sé, la familia se preocupa, hay una discusión ahí, qué sé yo, todo eso ocurre. Sí, los pueden luchar, quedarse sin- Claro, el temor al despido, claro, totalmente. Y que Pero también no se... es mucho alumno que echar 20. Claro, bueno, por eso, claro. Eso era lo que se charlaba ahí. También que se conocieran, entonces que se fueran ganando confianza entre ellos y con sus familias. Otra cosa que para mí fue importante es que nunca dejaron de ser trabajadores. Entonces, en los sindicatos, o sea, la federación es distinto porque es como otro nivel de organización. En los sindicatos que integran la federación, todos los integrantes del sindicato siguen yendo a trabajar. O sea, no es que toman, porque en otros sindicatos pasa que se toman la licencia gremial y no van a trabajar y hacen tareas del sindicato, pero un poco pierden como ese contacto cotidiano. Después que empezaron a hacer huelga y en algunos casos hicieron huelgas muy largas, eso a veces es algo que plantea la Constitución de la Federación, que dice que no sirve hacer huelga por un día o por 2 días, sino que hicieron huelgas más largas. De hecho, ellos hicieron huelga en el 2015 durante el gobierno de Cristina porque no le querían aceptar el acuerdo que habían llegado, una de 25 días, otra de 22 días durante el 2020, el gobierno de Alberto, y otra de 7 días en el 2024 con el gobierno de Milei. Y después yo creo que tuvieron una cuota de suerte. Pasan un montón de cosas, como la suerte siempre ayuda. Pero, por un lado, por eso digo, está la forma de construcción, el no despegarse de sus compañeros, estar siempre con sus compañeros. Y después ir teniendo por ahí, que eso también, qué sé yo, uno lo puede ver con el diario del lunes, ¿no? Más claridad política para tomar una medida de fuerza en un momento u otro. Para mí, eso está por encima de lo que sería como el sector de la economía, porque una forma como fácil, pero a la vez para mí es engañosa de pensar, es decir, como trabajan en empresas que ganan mucho, les pudieron hacer que les pagaran mejor. No, porque antes también ganaban mucho y no les pagaban mejor. Y además, el sector aceitero tiene grandes multinacionales con puerto propio, o sea, que exportan todo, y después hay un montón de empresas chiquitas de 20 trabajadores, que son pymes, sobre todo toda la zona norte de Santa Fe, bueno, Gran Buenos Aires también, que no exportan, que lo que hacen es envasan aceite y también pagan los mismos salarios, que antes tampoco les pagaban, ¿no? No sé, eso podría decir. Por eso no me animo a hacer la comparación con otros sectores, porque algunos sí sé claramente que porque son... Bueno, como decías, hay otro compañero que decía que roban y más, o sea, está claro, hay algunos sindicatos que es así, o sea, efectivamente es así. Ayer estaba charlando en mi casa con mis hijas porque no sé si conocen ustedes el caso de Mariano Ferreira, un joven que lo mató una patota del sindicato ferroviario en el 2010. ¿2010 fue? Sí. 2010. Claro, entonces, cuando yo le explicaba a mis hijas cómo había sido ese proceso, claro, porque me río porque es como justo lo contrario, es lo que vos dijiste, así como concretamente, ¿me entendés? Porque, ¿cómo es? A él lo matan porque estaba en una protesta para reclamar que contrataran como efectivos a los tercerizados. ¿Saben lo que son los tercerizados? Esto es una cosa que habilitó la dictadura, porque lo que es interesante es que la primera ley de fondo de la estructura de la economía argentina, o sea, una de esas leyes es la ley de contrato de trabajo, la ley que rige los derechos laborales. Cuando se produce el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, la primera ley que se modifica antes de cumplir un mes del golpe de Estado es la ley de contrato de trabajo. Entre esas cosas, ¿qué permite esa ley modificada de la dictadura, que es la que tenemos hasta hoy? Permite que una empresa contrate a otra empresa para que esa otra empresa contrate trabajadores para que trabajen en esa primera empresa. Pero permite eso no para hacer tareas
específicas, como por ejemplo, no sé, pensémoslo en la escuela, para pintar. El salón no se pinta todos los días, se pinta una vez cada 2 años. Bueno, entonces vos ahí podés contratar un equipo de gente que viene solamente a pintar. Ahora, una escuela no funciona sin docentes, no funciona sin limpieza cotidiana. Y bueno, si vos usás otra empresa para contratar docentes o la limpieza de todos los días, estás tercerizando un trabajo que es normal y habitual. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Un reclamo contra la tercerización laboral de los ferroviarios. Entonces, una patota va a romper esa protesta y mata a uno de los manifestantes. Podrían haber matado a 10, mataron a uno, qué sé yo, podrían haber matado a ninguno. Porque empezaron a tirar tiros. Por eso digo, podrían haber matado a 10. ¿Y por qué esa patota va a romper esa protesta? Porque la empresa tercerizada era una de las empresas de José Pedraza, que era el secretario general del sindicato. O sea, el tipo que tenía que defender a los trabajadores tenía una empresa para subcontratarlos, pagarles menos, que trabajar en peores condiciones, y como le hacen una protesta en contra de eso, va y los hace matar. O sea, es decir, ese es un tipo de sindicato, claro, es un tipo de sindicalista, claro. No tiene nada que ver con este. Pero sí, pues sí, si vos trabajás en ferroviarios, ¿qué pensás? Sí, soy un ladrón. Eso es lo que ves, que eso es lo que le pasaba a muchos de ellos en su historia anterior. Sí, me fui por ahí. Porque, creo que por eso, porque una de las primeras peleas que da el sindicato de aceiteros en Rosario, y que después se traslada al resto del país a partir de que gana la federación, es terminar con la tercerización. Entonces hoy en las empresas aceiteras no hay trabajadores tercerizados, todos los trabajadores son de planta. Eso también les permite a ellos, eso es otra cosa, eso también les permite a ellos dar una discusión distinta, porque todos los trabajadores son de la planta. Entonces cuando deciden hacer una medida de fuerza, logran hacer una medida de fuerza en toda la planta. ¿Alguna pregunta para ir por otro lado? ¿Sí? ¿Cuál era tu perspectiva sobre los sindicatos antes de escribir el libro y cuál fue desarrollándose mientras lo ibas escribiendo y al finalizar? Porque seguramente habrás modificado alguna que otra idea y habrás visto cosas clave que hicieron que los aceiteros pudieran conseguir su objetivo. Sí, muy bueno. Sí, yo tenía una mirada positiva de lo sindical en función de que la historia de la humanidad demuestra que si las personas en general, los trabajadores en particular, que somos el 95% de la población en el mundo más o menos, no nos agrupamos para reclamar cosas, no hay forma. Digo esto, para pensar esto. ¿Tienen claro la historia de los mártires de Chicago? En el 1880 hay 1886, creo que hay una protesta en Chicago para reclamar algo que era como una locura en ese momento. Hoy un poco empieza a hacerlo de vuelta, que era una jornada de trabajo de 8 horas, 8 horas de descanso, 8 horas para el ocio. Eso reclamaban. Hay una protesta ahí, una revuelta, terminan juzgando a un grupo de trabajadores y los terminan condenando a la horca. Por eso se celebra el 1 de mayo a partir de ese momento en todo el mundo. Claro, sí, menos en Estados Unidos. Lo que quiero decir es que hasta ese momento, después se está instalando en el resto del mundo, empieza a aparecer eso entre 1900 y 1920, empieza como a propagarse la idea de las 8 horas de trabajo. Hasta ese momento se trabajaban 14, 16 horas como algo normal. Bueno, hoy un poco está volviendo eso, pero hasta hace un tiempo era como algo raro eso. Entonces, yo tenía una mirada favorable de lo colectivo y de la asociación sindical en sí. Después sí, claramente con la mirada de que obviamente hay algunos que hacen cosas que no son. Lo que a mí me modificó mucho este libro es entender, porque yo lo tenía por ahí teóricamente, de haber leído autores que hablaban sobre los procesos de cambio y de transformación, pero de verlo concretamente. O sea, yo para el libro entrevisté 45 personas, 39 son obreros, los otros 6 son o asesores o abogados o
algún tipo de asesoramiento, de asesor, o abogados o economistas de la federación. Entonces, claro, yo conocí la historia, conocí a los aceiteros en el 2016, digamos, de ahí me empecé a relacionar como periodista con ellos, y entonces cubría sus actividades. Entonces tenía una mirada de ellos, que es la mirada que podemos tener hoy de ellos, ¿no? Trabajadores que hacen huelga, que tienen salarios altos, que en sus empresas lograron tener condiciones de trabajo seguras y que bajaron un montón el índice de accidentes, fatales y no fatales, porque bajaron un montón el índice de accidentes a partir de que ellos instauran un mecanismo que se llama Comité Mixto de Seguridad e Higiene Laboral, que es que ellos se sientan con la patronal en la misma planta a decir, por ejemplo, acá, ahí necesitamos una baranda. Entonces la empresa decía no, porque se hace una discusión, no, la baranda no se pone, ¿y qué hacían? Bueno, entonces separamos todo este sector. En el salón de actos no viene nadie, se terminó. Entonces después la baranda aparecía y dice que había menos gente. Todo ese proceso es un proceso que se da desde, y eso es a mí lo que me impactó, estos 39 trabajadores tenían una mirada de lo sindical o prescindente o negativa, o sea, o les chupaba un huevo o les parecía que era una porquería. Todos. De los 39 solamente había 2, uno que hoy es su secretario general, que es Daniel Jofra, y otro que es el secretario general del sindicato de Capital, Ezequiel Roldán. Solamente ellos dos tenían alguna mirada un poco más empática en lo sindical en función de que tenían algún familiar vinculado a un sindicato y que bueno, y que no era como Pedraza, por ejemplo. Pero tampoco era que eran activos, dirigentes, o que su preocupación era ser un dirigente sindical, no, nada que ver. Entonces, a mí lo que me impactó fue ver ese proceso de transformación de esas 39 personas que están estos, que le fue a pedir el permiso al papá para ser delegado, el que discutió con la mujer, bueno, cada uno tuvo una situación. De eso a lo que son hoy, como ese proceso me impactó, porque yo iba con una mirada más, acá seguramente muchos de ellos tuvieron alguna actuación política antes, tenían mucha formación política, nada que ver. Y que eso en que ellos se fueron convirtiendo fue solamente porque estaban tratando de ver cómo vivían un poco mejor, o sea, cómo estaban menos tiempo dentro de la fábrica para disfrutar más con la familia, y eso era con mejores salarios para no tener que hacer un montón de horas extras, porque si no terminaban adentro de la fábrica todo el tiempo. Porque algo que les pasaba a ellos, y esto no sé si ustedes saben cómo es el sistema de turnos rotativos en fábrica. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Cómo es? No lo habíamos visto en Ciudadanía. Bueno, en algunas fábricas, o en algunos sectores de la economía, se trabaja en turnos rotativos porque la fábrica, la empresa no puede parar. No puede parar, no. Puede parar, pero bueno, en función de optimizar los niveles de ganancia, no para. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo de trabajadores trabaja una semana en el turno de 8 a 16, otro grupo de trabajadores trabaja en el turno de 8 a 24, y otro grupo de trabajadores trabaja de 24 a 8. Ahora, ese turno rota. Una semana trabajan de día, otra de tarde, otra de noche. Una de día, una de tarde, otra de noche. Trabajan 5 días, 2 de franco. 5 días, 2 de franco, 5 días y después tienen 3 de franco. Eso les genera un corrimiento de los francos que hace que tengan un sábado y domingo cada 3 meses y medio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que pueden estar con su familia sábado y domingo, que es cuando el resto de la familia tiene franco, o va a la escuela, o si la mujer trabaja, no trabaja, o si está en la casa, trabaja en la casa, no importa, está, pero es el fin de semana, cada 3 meses y medio. Eso en los 90 se pagaba 4% de extra por hacer ese
trabajo, que ahora si quieren hablamos de la salud, sobre qué implica el turno rotativo. Bueno, con la pelea que ellos dieron lograron que se pagara, como dice el convenio, que es 30%. Pero más allá de eso, ¿qué les pasaba? Como ellos hacían muchas horas extras para poder tener un salario que les permitiera vivir, lo que muchas veces les pasaba era que el fin de semana ese que le caía a Franco lo trabajaban con horas extras. Entonces por ahí se pasaban 6 meses. Hubo uno que me dijo, yo estuve 1 año sin Franco en fin de semana. O sea, eso también les complicaba la vida social y familiar. Pero no sé por qué me metí con el auto. Sí, pero no sé por qué venga. Bueno, no importa. Pero creo que tiene que ver con lo del tiempo de ocio. Bueno, les cuento de la salud porque a mí esto me impactó. Bueno, perdón. Entonces, lo que digo, ese proceso ese proceso se dio peleando por estas cosas, por poder tener más tiempo con la familia, y solamente ellos se fueron modificando porque la empresa no les permitía vivir de otra manera, porque las condiciones en las que estaban no les permitían. Y eso hizo que se convirtieran en lo que son hoy. Les cuento lo del turno rotativo porque a mí me impactó. El turno rotativo lo que hace es rompe el ritmo circadiano. ¿Saben lo que es eso? ¿No? El ritmo circadiano lo tenemos todos, es un mecanismo natural, digamos, que tenemos todos los seres vivos, que es lo que te indica en qué horario dormís y en qué horario comés. Y depende obviamente de cada especie, ¿no? Nosotros dormimos de noche. Y dormimos de noche no porque sí, digamos, hay una explicación natural que hace que cuando nosotros dormimos de noche hay un montón de procesos que se siguen dando interiormente. Por ejemplo, lo de fijar conocimientos cuando estudian. Si ustedes estudian de día y duermen de noche, los conocimientos se fijan de noche. Pero además de eso, el sueño nocturno permite, por ejemplo, la reparación de tejidos. Entonces, reparación natural, pero si vos tenés un desgarro y dormís de día y no dormís de noche, ese desgarro no se cura o demora mucho tiempo más en curarse. Si vos dormís de noche, ese desgarro se cura más. Además de que como altera el ritmo natural, genera predisposición a problemas cardíacos, diabetes, incluso en algunos casos hasta como situaciones medio de alucinaciones, muchas cosas. Predispone a eso. Entonces, bueno, el turno rotativo también genera eso, o sea, esos trabajadores, incluso ganando hoy el 30% y demás, muchos de ellos tienen muchos problemas de salud, aún en las condiciones que están hoy. A mí me impacta muchas veces, por ahí estamos charlando, o estamos, sí, ¿no? Y alguno dice, hoy me desperté a las 4 de la mañana, no pude volver a dormir. Porque los tipos están como, por momentos tienen cambiada el ritmo, alterado el ritmo circadiano. Son como los pajaritos. Porque los pajaritos, yo veo que hay tanta luz blanca que es de noche y están cantando como si fueran las 5 de la mañana. Sí, tenía 2 preguntas, pero la primera es sobre el tema de qué opinas o qué información nos podés brindar a nosotros sobre la mano de obra o las empresas que vienen desde el exterior, en el sentido de yo, por ejemplo, soy un empresario, ¿no? Y mis empleados no quieren trabajar y me sale más barato traer mano de obra del exterior o empresas que vengan a explotar los suministros o sí, lo que tengan. En principio tienen que cumplir la ley laboral de acá, no importa con qué trabajadores trabajas acá. Pero no sé, no sé si ocurre tanto eso. Algunas empresas grandes, sí, algunas empresas grandes lo que hacen, bueno, lo que pasa es que una de las cosas que se hicieron con una serie de modificaciones legales de este último año permiten, por ejemplo, sí, contratar personal calificado de afuera y no de acá. Sí, no sé, ahí hay como... No sé, no terminé de Pero entender no la se pregunta. genera ese reemplazo de los hechos y traemos gente de afuera y nos sale más barato. No, o sea, lo que sí ocurre es que muchas veces les conviene echar y contratar personal
en condiciones más precarias. Y echamos No, a los no necesariamente extranjeros, no importa, porque acá tiene, o sea, la ley acá hay que cumplirla igual. Bueno, más o menos. Sí. Y la otra pregunta es, ellos lo que llegaron a buscar en el tema con los sindicatos y todos, no fueron a buscar solamente un salario extra, sino fueron a buscar mejores condiciones de vida. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que mejorar el salario les permitía tener mejores condiciones de vida, porque además, al mejorar el salario, porque, bueno, justamente ahí hay como una discusión en realidad. Si vos tenés un buen salario, no necesitas hacer horas extras, porque en general las horas extras las hacemos para sumar más salario, no para quedarnos trabajando, por gusto, digamos. Entonces, cuando ellos logran mejorar el salario, más allá de que hoy por ahí hagan las extras igual, eligen también en otras condiciones y permiten tener mejores condiciones de vida. Algo que ocurrió y que se vio muy fuerte, sobre todo en el periodo que va como del 2004 al 2015, en esos 9 años, muchos trabajadores que vivían en barrios muy precarios o en villas incluso, o por ejemplo, no sé, me acuerdo el caso de un trabajador que tenía 40 años ya, estaba con su mujer, tenía 2 hijas y vivía en el fondo de la casa de la suegra. Y iba a trabajar y venía a trabajar en bicicleta, porque para ahorrarse la plata del colectivo, hacía, no sé, 15, 20 kilómetros por día de ida y 15, 20 de vuelta. Y cuando la bici se le rompía, la llevaba a pulso para no perder el día de trabajo. Entonces, esa persona que está entrevistada en el libro, pero que representa a un montón de otros más, porque él en el 2008, a partir de un conflicto bastante fuerte que tienen ahí en Dreyfus, pasa de ser tercerizado primero pasa a tener el salario, seguía siendo tercerizado, pero tenía el salario aceitero, y después en un proceso de 1 año y medio más o menos, todos esos trabajadores tercerizados, que eran exactamente la mitad de la planta, o sea, la planta funcionaba, tenía 300 trabajadores, tenía 150 de planta y 150 tercerizados. Es decir, si los 150 tercerizados que vos contratás no los contratás más, ¿qué pasa? La planta no funciona. O sea, claramente había un fraude laboral, incluso ahí estaban cumpliendo. Bueno, cuando ese trabajador pasa a ser de planta, pasa a cobrar el salario aceitero, el sueldo se le duplica. En ese momento, esto era en 2008, pasa de ganar 1.000 pesos a 2.050 pesos. Entonces, al mes le cambió la vida. Ya se podía tomar el bono. Bueno, hoy esa persona que hace ya, en el 2008 pasó a planta y hoy sigue estando, vive en una casa propia, tiene todos los electrodomésticos, tiene una camioneta. El otro día lo vi en estado de WhatsApp, este verano se fue a recorrer la ruta 40. Sigue siendo el mismo trabajador que antes, cambió la vida, esa lucha que dieron. ¿Y vos crees que hoy en día esas horas extras que ellos eligen hacer, las hacen para darse un lujo, un gusto como una tele, una camioneta y no para comer como? No, claro, sí. Se lo hacen para tener más plata para hacer más cosas, básicamente. Pasa mucho, perdón. Porque lo hacen para eso, ¿eh? O sea, lo que hacen las extras hoy, y porque hoy pensá que un salario está ahí entre por eso, la mediana de los trabajadores aceiteros ganan esto, entre 3 millones y 4 millones y medio cada uno, o sea. Obviamente, ¿no? Siempre, si uno puede ganar 10 millones por mes, mejor, ¿no? Ahí va la ambición también, pero ahí va la ambición también o lo que tengamos. ¿Qué sé yo? La gana no sé, había porque cuando yo me acordé acá de vuelta de tu pregunta de qué me cambió a mí. Yo cuando empecé con este libro tenía la mirada de que este sindicato era similar, de que estos dirigentes eran similares a los que fueron los dirigentes del subterráneo, del subte de Buenos Aires, que fue un grupo de trabajadores que también tiene una pelea parecida, pero que estaban muy politizados ellos. Y también logran que el sindicato del subte un montón de mejoras, de hecho hoy también tiene un muy buen salario. Y uno de sus dirigentes, un poco en broma y un poco en serio, en realidad las dos cosas al mismo tiempo, él decía,
nosotros somos trabajadores y queremos lo mismo que los patrones, decía. Y usaba estas tres categorías, decía, ganar la mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible y con la mayor seguridad posible. Y decía, lo decimos nosotros que somos trabajadores y somos vagos. Lo dicen los empresarios y son brillantes. Es solamente pensar del otro lado. Algunas cosas. Depende de la perspectiva. Claro. Una pregunta. ¿Cree que toda esta lucha tan larga y paciente que tuvieron ellos puede desaparecer de un día para el otro por el gobierno actual? Sí. Sí. No la Sí. Sí, porque estas cosas no son permanentes, siempre son el resultado de... Por eso ellos también siempre lo trataron de hacer, no sé si ahora más que antes, pero siempre trataron de hacer hacer como mucha publicidad de lo que ellos hacían, contar mucho lo que ellos hacían para que otros hagan lo mismo. Porque sí, digo, lo que pasa es que digo, mira, la historia también te lo demuestra, o sea, en el 1886 se peleó por la jornada de 8 horas y hoy otra vez volvés a una situación medio similar. Que a partir de la reforma laboral, no sé cuánto conocen de eso, pero uno de los cambios es que se cambia el sistema de jornada de 8 horas y horas extras por el sistema de banco de horas. Quiere decir que vos podés trabajar, quiere decir que la empresa puede decir, hoy trabajás 6 horas, mañana venís a trabajar 14, pasado no vengas porque no necesito que vengas. Pero después venís 12 horas, eso es posible, eso se acumula en un banco de horas, se llama banco de horas y no se pagan horas extras. Entonces, si vos trabajás hasta lo que son 48 horas semanales, ya está. En ese esquema podés trabajar un día 12, otro 16, otro día nada. Entonces la vida también se desorganiza. Pensá cómo haces una vida así. Es como un poco Jugar lo al del fútbol con los boleto. pibes no podés nada. Lo del boleto secundario es como un poco de eso también. Creo que están aplicando como una especie de confusión Una especie de... con esto, lo del banco de horas. Con lo del boleto secundario no lo sacaron del boleto secundario, pero hay que hacer todo un trámite limpio, y hizo translación, verificado, lo de la validación de eso. Sí, y es como que te cansas hasta un punto que decís, yo pago 1.000 pesos por día, yo por suerte vivo cerca, pero que, perdón, te pongo vivo muy lejos, y pagar 2.000 pesos por día en boleto es como un montón. Entonces creo que también esto es un poco, ¿no? puede ser. No te saco, pero te modifico y te hartas y vas. Sí, puedes hablar del precio también, en relación a ampliar la fuerza de lucha, ¿no? Para resistir. Sí, en eso eso que decía, si pensaba que podía darlo un día para el otro, o sea, tan así de un día para el otro no, pero bueno, es una posibilidad. En función de eso, algo que ocurrió ahora hace poco, relativamente poco, que es que se armó el Frente de Sindicatos Unidos, que reúne al aceitero y un montón de otros sindicatos y empiezan a plantear, ese frente sindical empieza a plantear lo del salario mínimo vital y móvil como un objetivo a cumplir, y a mí de eso lo que me parece valioso, sobre todo de los otros sindicatos, es que ninguno tiene un salario ni cercano a lo que gana el aceitero. Entonces, de alguna manera es asumir la deuda que están teniendo y hacerla pública. Entonces, nosotros tenemos una deuda con nuestros propios trabajadores. Bueno, Dale. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una persona para ser delegado? Mira, no lo tengo. En principio que te elijan tus compañeros, eso es central. Después, viendo estos casos, viendo este proceso de aceiteros y viendo estos 39 trabajadores, que en muchos casos arrancaron como trabajadores, fueron delegados, fueron dirigentes de sindicato, en algunos casos llegaron a ser dirigentes de federación y en otros como que no hicieron ese proceso, no es una carrera, pero no hicieron esa carrera sindical, sino que se quedaron como trabajadores. En general, las características que tienen es que son trabajadores que no temen discutir con las patronales. En general, ellos venían de tener discusiones individuales con los jefes, conseguir logros para ellos. Entonces sus compañeros lo veían como, este se le anima y le discute, y en
discusión le gana cosas. Yo creo que eso era lo central, que a los que veían que tenían capacidad de pelear un poco, y que no se achicaban en esa discusión, sin ser, porque eran todas discusiones muy pequeñas, digamos, no sé, y no muy confrontativas, pero por ahí era, por ahí eran así, este mes me deben 5 horas extras, que no me las pagaron, yo hice 10, me pagaron 5. Bueno, y se arreglaba y le pagaban hasta las 5. Había otros trabajadores que no se animaban a hacer eso. Eso era lo central. Y después que yo creo que los ven más como más solidarios con sus compañeros, pero lo central es eso. O sea, la posibilidad de pelear individualmente. Y en ese proceso de que los eligen delegados, ellos van cambiando. No sé, ¿ustedes tienen delegado de curso? ¿Cómo los eligen? ¿Por qué los eligen? No, ya sé, claro, sí, está bien. ¿Pero por qué? Obviamente que el compañero de mañana tiene que querer, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué miran para decir, che, este podría ser? O esta podría ser. La responsabilidad. ¿Para qué? ¿Responsabilidad en qué? Para compartir información. Bueno. Claro. Eso también está, seguramente. Eso también está en la fábrica, como es similar eso. ¿Cómo? Que cae bien. Sí, también, obvio. Si es alguien que está todo el tiempo enojado, qué sé yo, a la onda, como medio raro. Sí, como eso. Bueno. ¿Alguna pregunta más? También para elegir un delegado se elige al que constantemente sabe qué es lo que necesitan los que están por detrás, por el lado o por delante de él. Sí. Además de las características, ¿no? Que tiene que tener una buena charla orativa, tiene que saber cuáles son los límites a la hora no solamente de hablar, sino de las cosas que puede llegar a pedir, y tiene que saber cuál es, primero que nada, la base, cómo es que están los compañeros primero, antes que superponer a los demás y al bienestar general. Sí, coincido. Lo que no sé es si ellos, cuando le eligen, ven todo eso. Yo creo que ven algunas características y que por ahí eso después se va construyendo. Porque es mucho sobre la marcha, ¿no? De que ya lo vieron trabajar, lo vieron actuar, lo vieron pelear, y digamos, a este tipo, con todos estos antecedentes. Porque hay cosas muy prácticas, están en el libro, que está buenísimo que lo lean, que por ejemplo la lucha por dónde comer, tener un comedor. Y la discusión del comedor, le decían los trabajadores, bueno, le ofrecían, bueno, andá a comer con los de limpieza, ¿no? Pero somos en limpieza, la fábrica creció, hay lugar para tantos y no entramos todos. ¿Por qué? Entonces le decía al trabajador, ¿por qué no vamos a trabajar con donde están los supervisores? Vamos a comer donde están los supervisores. Y los tipos decían, no, ¿cómo pedís eso? ¿Entendés? Y bueno, eso quiere decir que en esas peleas también se muestra de qué estás hecho, ¿no? El valor que tiene cada uno. Claro. Sí. Bueno, chicos, un aplauso para